Queremos arrancar preguntándole qué es el monotributo y para qué sirve ser monotributista. Bueno, el monotributo es un régimen tributario previsional especial que se ha ido creando fundamentalmente para, de alguna manera, incluir dentro de la economía formal aquellos contribuyentes que son pequeños contribuyentes, pequeños y medianos contribuyentes. Dentro del monotributo tenemos varias categorías. Y también tenemos el monotributo social y el monotributo promovido, que son como las categorías más básicas dentro del monotributo, que tienen que ver con, fundamentalmente, el monotributo social con aquellos comerciantes que están en una situación de vulnerabilidad especial. No permite, dentro de los topes del monotributo, es que durante el año no superen la categoría A del monotributo, que son 280.000 pesos de ingresos durante un año. Entonces tiene esa característica de vulnerabilidad de tratar de incluir o meter dentro de la economía formal a aquellos comerciantes que están justamente en la zona gris, en el borde, con la informalidad. Entonces, fundamentalmente, el objetivo del monotributo es de este régimen simplificado, que dejó de ser simplificado, y más en estos últimos meses donde hubo una maraña de idas y vueltas normativas, de confusiones y demás, que en principio era para facilitarle los trámites a aquellos pequeños contribuyentes y me parece que termina de alguna manera complicando más que aclarando. Sí, tal Claro. cual. También preguntarte cuáles son las ventajas y las desventajas de estar en el monotributo, ¿no? En el monotributo social, que decíamos. Bueno, empezando de abajo para arriba, en el sentido de que de salir de la informalidad, presenta la ventaja de que, bueno, una vez que uno ingresa al monotributo, fundamentalmente en el monotributo social, el aporte que se va realizando es por el tema de la obra social. El contribuyente puede tener acceso a una obra social, lo cual significa, Claro. obviamente, tener un servicio de salud Sí. de una calidad razonable. No podemos decir de buena calidad porque, bueno, lamentablemente tenemos un sistema de salud de alguna manera colapsado y más en estas situaciones donde estamos con el tema de la pandemia. Y en el caso del monotributo social, por una pequeña contribución, depende cómo se vea, de aproximadamente 740 pesos, el contribuyente no solamente tiene acceso a la obra social, sino que los años o el tiempo por el cual contribuya o pague como monotributo social va a ser tenido en cuenta a la hora de su jubilación. Cuenta como año para jubilarse. Claro. Entonces esas son las dos ventajas. Tres ventajas de alguna manera fundamentales que tiene el monotributo es que se incorpora a la economía formal, puede emitir facturas, todas aquellas operaciones que realice van a formar parte de la economía formal, va a tener acceso a una obra social y va a tener va a poder contribuir o aportar a su futura jubilación. Claro, y en este caso, ¿cuáles serían las desventajas de las personas? No, desventaja me parece que no hay ninguna, en el sentido de que, bueno, ya salir de la economía informal, poder de alguna manera, en algún momento, ya empezar a escalonar dentro del monotributo y tener acceso a los beneficios, por ejemplo, de un préstamo bancario y demás, Ujú. y no depender de alguna manera de aquellos préstamos que de alguna manera tienen tasas usureras, por decirlo de Ujú. alguna manera, Sí. me parece que terminan siendo todas ventajas. La desventaja, bueno, fundamentalmente tiene que ver con el enmarañado, la enmarañada normativa y oscura normativa que se está generando desde hace muchos años y que se ha venido acentuando este último año con el tema del ida y vuelta respecto de las categorías, las exclusiones de algunos contribuyentes, de algunos monotributistas y la generación de deudas retroactivas cuando no correspondía, bueno, que ya se ha ido solucionando. Y después la ventaja respecto de las categorías superiores, pasar a responsable inscripto, es sideral la diferencia de impuestos que tiene que pagar un responsable inscripto en relación a un monotributista. El otro día la escuchaba a nuestra vicepresidenta primera, la contadora Hermosinda Ewe, que ella planteaba de que aproximadamente un 50% de la facturación de un responsable inscripto se van a terminar yendo en impuestos, lo Claro. cual significa una carga tributaria, una presión tributaria para aquel contribuyente que es responsable inscripto impresionante. Es
La verdad que una de las cargas tributarias más altas que tenemos a nivel mundial corresponde a la Argentina. Y si lo comparamos con un monotributista, que aproximadamente en el peor de los casos tendrá que pagar, creo que 30.000, entre 25 y 30.000 pesos, teniendo una facturación de 3 millones de pesos en forma anual, el salto es, como decía Chinda, es un salto al vacío. Hacer ese paso del monotributo a ser responsable inscripto. En el monotributo les recuerdo que bueno que está incluido no solamente el impuesto autónomo, la parte previsional, sino que también dos impuestos que son de fundamental importancia y que son muy gravosos, que tienen que ver con el IVA y con el impuesto a las ganancias, que el monotributista no lo paga, o de alguna manera lo paga, pero en forma unificada a través de a través de este impuesto simplificado. Claro. Tal cual. Si tendremos que hacer un breve paso a paso de cómo puede sumarse a ser monotributista una persona, ¿cuál sería el paso a paso? Bueno, para el tema del monotributo social, entre los requisitos que hay que tener en cuenta es que aquellas personas que quieran ingresar al monotributo social tienen que realizar una sola actividad. Tiene que ser o prestación de servicio, producción o comercio. Estas personas también pueden ser titulares de un proyecto productivo. Ese proyecto productivo tiene que tener un máximo de 3 integrantes. Y también lo pueden formar aquellas cooperativas de trabajo con un mínimo de 6 integrantes. Estamos hablando del monotributo social. El monotributo social, como les decía, con el pago solamente de 750 pesos, acceden a la obra social, obviamente el titular, y los años o el tiempo que estén como monotributista social le suma para la jubilación futura. Entre los requisitos se tiene que realizar una sola actividad en forma independiente. En el caso de que sea un profesional universitario, esa actividad no tiene que estar relacionada con la profesión, tiene que ser otra actividad. No puede ser monotributista social un contador ejerciendo como contador. Puede ser un monotributista social un contador que no puede ejercer la profesión porque no tiene cliente todavía, pero se dedica, qué sé yo, a la venta de ropa infantil, por dar algún ejemplo. Claro, Pero sí. como profesional no se puede ser monotributo social. El monotributo social no es incompatible con algún plan social, los denominados planes sociales, como puede ser la AUH, la Asignación Universal por Hijo, las pensiones no contributivas, jubilaciones y pensiones en tanto y en cuanto no superen el haber mínimo jubilatorio, que el haber mínimo jubilatorio hoy por hoy está en 25.922 pesos. Entonces, aquellas personas que tengan un haber jubilatorio o contribuciones o pensiones no contributivas menor a ese importe, se pueden incorporar al monotributo social, siempre que tengan una sola actividad. Bien. También se pueden incorporar aquellas personas que tengan ingresos anuales menores a 280.000 pesos. O sea, cuando uno va a exteriorizar su voluntad de ser monotributista social, lo hace en la página de ANSES o lo hace en forma presencial en alguna de las agencias de ANSES. Lo único que lleva es el DNI y la fotocopia del DNI. Pero atrás de eso, y una declaración jurada que tiene que firmar, atrás de eso hay un cruzamiento de datos no solamente de la base de ANSES, sino que también con la base de AFIP. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que uno declara, porque si no va a quedar excluido por no cumplir con esos requisitos. Algo especial que yo estuve viendo y me enteré es que los monotributistas sociales pueden ser propietarios o titulares de un inmueble y de un auto. Ese auto tiene que tener una antigüedad superior a 3 años. También se puede ser propietario de 2 bienes muebles registrables. ¿Qué quiere decir? Puede tener 2 motos o tener un auto con una antigüedad de 3 años y un auto exento de impuestos. Acordemos que los automotores son exentos de impuestos cuando superan los 10 años de antigüedad. Claro. O sea que puedes tener 2 autos mientras uno tenga una antigüedad superior a 10 años y uno tenga una antigüedad de 3 años. Claro. O en el caso de que tenga 2 autos y uno de esos autos no supere la antigüedad de 3 años, tiene que estar afectado directamente para la utilización en el emprendimiento. Claro. Así que esos serían los requisitos para el monotributo. Está bueno. Bueno, en el caso del monotributo social, sabemos que está bien para las personas que son emprendedores, que están haciendo un proyecto, haciendo algo. Bueno, en el caso de las personas, ¿no?, que están emprendiendo,
y que comienzan pero tienen empleados. ¿Pueden tener empleados en relación de dependencia? El monotributo social, tanto con el monotributo social como el promovido, Ujú. no permite tener empleados en relación de dependencia. Justamente son para aquellos comerciantes que están en una situación de vulnerabilidad o de precariedad. Claro. Como te decía al principio, esto tiene que ver con pasar de la economía informal a la economía formal. Entonces, tener empleados ya significa, ya demostraría mayor capacidad contributiva por parte de este contribuyente y lo excluiría de los requisitos que exigen tanto para el monotributo social como para el monotributo promovido. Sí, acá nos llega un mensaje de Javier y nos dice, soy un trabajador autónomo jubilado, ¿puedo ser monotributista? Sí, puede ser monotributista. Monotributista es social en tanto y en cuanto su jubilación no supere los 25.000, lo que decía. 25.922. Si supera los 25.922 puede ser el monotributista del régimen general, ahí no hay ningún problema. Es más, aquellos jubilados y aquellas personas que están en relación de dependencia van a pagar un monotributo o el impuesto integrado va a ser menor porque no van a necesitar aportar a la obra social ni a la jubilación. Entonces solamente pagarían el componente impositivo. Claro, ¿cómo hacer un monotributista para pasar de categoría A a B? De acuerdo a los ingresos, Claro. varios parámetros que tiene en cuenta la ley para para ir escalando dentro de las categorías que tiene. Uno tiene que ver con los ingresos, otro tiene que ver con la cantidad de metros cúbicos que tiene el local donde desarrolla su actividad, la cantidad de kilowatt que consume de energía eléctrica y demás. Hay un par más que tiene que ver también con los alquileres, así que de acuerdo a las distintas categorías, a los distintos parámetros, se va a ir recategorizando. La recategorización es en forma semestral y nosotros, como siempre, recomendamos que sea asesorado por un profesional en ciencias económicas antes de meter la pata Claro. dentro de la página. Ya que alguien salta, busquemos ahí y a ver, una pregunta más. Sí. Quería hacer respecto a los monotributistas. Es interesante ver que vos decís que para pasar de una categoría a otra te piden muchos detalles sobre cómo estás, del local, de la luz, de todo. Pero en el caso de la gente que es monotributista, ¿ellos pueden elegir la obra social que tienen o Exacto. pueden incluir a su familia? Sí, sí, sí. Tanto en el monotributo social, justamente el objetivo del monotributo social es que todos, no solamente el titular, sino todo su grupo familiar tenga obra social. Por lo tanto, pueden incluir al cónyuge, al conviviente y a sus hijos reconocidos dentro de la obra social. Hay dentro de la página de ANSES está el listado de las obras sociales que permiten la incorporación de los monotributistas sociales para poder tener el seguro de salud obligatorio, como lo plantea. Una cuestión que no me quiero olvidar es que los monotributistas sociales están exentos de actividades económicas, por lo tanto no pagarían actividades económicas y obviamente tienen que hacer un trámite dentro de renta, dentro de la Dirección General de Renta, para poder acceder a este beneficio. Queríamos preguntarte sobre la unificación de la renta con el AFIP. Sí, bueno, como te planteaba, En la pausa. ¿te acuerdas que lo planteaba haciendo una recriminación al actual Consejo Sí, respecto sí. del monotributo unificado? Bueno, a partir de este año, si no mal recuerdo, creo que fue abril de este año, se unificó las cotizaciones tanto de AFIP, que tiene que ver con el componente impositivo, previsional y de obra social. Se le incorpora al monotributo el componente provincial que tiene que ver con actividades económicas. Entonces todos aquellos monotributistas que sean contribuyentes o locales o jurisdicción local que no estén incluidos dentro del convenio multilateral tienen la posibilidad de incorporarse al monotributo unificado, que tiene las ventajas de que no se presenta declaración jurada. Una vez que se ingresa en el monotributo unificado, la Dirección General de Rentas actualiza los padrones de agentes de retención, percepción y de recaudación bancaria, excluyendo aquel quit para que no se le hagan retenciones, percepciones ni el régimen de recaudación bancaria a aquellos monotributistas que están dentro del régimen unificado. No se presenta declaración jurada, no hay retenciones, percepciones, no hay ninguna novedad en forma mensual respecto a ese tipo de pagos a cuenta que realiza rentas, y lo que tendría que hacer el contribuyente es directamente pagar junto con el monotributo el componente provincial, que es una cotización especial.
a través del Colegio de Graduados de Ciencia Económica y también el Consejo Profesional, se le estuvo haciendo un reclamo a rentas que derivó en que se modifique el Código Fiscal permitiendo a aquellos profesionales, no solamente en ciencia económica, sino a todos los profesionales que no pagan un componente mínimo dentro de actividades económicas, poder excluirse del monotributo unificado porque no le convenía. Si aquel profesional que no tiene actividades durante un mes no tiene la obligación de pagar un mínimo, no le conviene estar dentro del monotributo unificado. ¿Por qué? Porque tendrás que pagar el componente provincial independientemente de la facturación que vos tengas. Entonces esa es la ventaja y la desventaja del monotributo unificado. Sí, acá nos llega una pregunta de Mónica, nos dice, si realizo más de una actividad, ¿cómo debo categorizarme? Y preguntarle cómo determino cuál es mi actividad principal. La actividad principal la tiene que determinar ella directamente en la página de AFIP. Uno puede elegir cuál es la actividad principal, no necesariamente tiene que ver con la que genera mayor ingresos, por lo menos así está configurada la página de AFIP para la elección de la actividad principal. Bien. Y respecto de las actividades, la categorización se hace sumando la totalidad de los ingresos independientemente de cuál sea la actividad que los genera. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo 3 actividades y en las 3 actividades tengo ingresos, tengo que sumar los 3 ingresos de las 3 actividades para ver cuáles son los ingresos anuales para hacer la recategorización. Junto con este parámetro, no hay que olvidarnos del parámetro de la cantidad de metros cuadrados que utilizamos de local, el consumo de energía eléctrica, el importe de los alquileres y demás, para que la recategorización se haga teniendo en cuenta todos los parámetros y no solamente el de los ingresos. Sí, acá, perdón, otra consulta de Javier que nos preguntaba, que es jubilado. Nos dice, tengo mi hermano que es fletero y las únicas herramientas que utiliza serían su camioneta y el celular para comunicarse. ¿Cómo hago para categorizarlo? Se omite el consumo de energía eléctrica porque no tiene local, los metros cuadrados también se omiten, se pone el mínimo o cero. No, la verdad que no recuerdo ahora si el aplicativo de AFIP te deja poner en cero el consumo de los kilowatts, pero esos parámetros se dejan de lado porque no los tiene exactamente, y la categorización o el ingreso al monotributo se realizan por aquellos parámetros que sí tiene, que tienen que ver con los ingresos y no sé si tiene metros cuadrados de alquiler de algún local o algo por el estilo. Perfecto, bueno, si nos está escuchando Javier, para más preguntas que no hay problema. Perfecto. Bueno, también preguntarte sobre la carga impositiva que hay del empleador para los monotributistas y los responsables inscriptos. Para el empleador, ¿para qué el empleador? Bueno, es la misma para el responsable inscripto como para el monotributista. Ellos tienen que pagar las mismas cargas sociales. Hay que recordar que prácticamente el 50% de lo que cobra un empleado es un costo adicional para el empleador. ¿Qué quiero decir con esto? Si un empleado tiene un sueldo de 50.000 pesos, al empleador le cuesta 75.000 pesos tener el empleado, y ese costo total no se disminuye si es responsable inscrito o monotributo. Lo que sí hay es un pago a cuenta por el pago de las contribuciones de la Seguridad Social en el crédito fiscal en la declaración jurada de IVA. Ese puede ser una de las ventajas para el responsable inscripto, pero que se ve de más compensada con la carga impositiva que tiene el responsable inscripto respecto del monotributista. Claro, y por último, ¿no? Preguntarte sobre esto que había salido de los préstamos a tasa cero para el monotributista social. Sí. ¿Conviene? Para todo el mundo, si estamos hablando de tasa cero, le conviene absolutamente a todo el mundo que pueda acceder. Este nuevo programa de créditos a tasa cero que está sacando AFIP, le falta la reglamentación del BCRA para ver si se va a hacer como se hizo en el anterior. Vendría a ser el segundo crédito a tasa cero, que es un paliativo para aquellos monotributistas respecto de la situación de pandemia y de crisis económica que estamos viviendo. Faltaría, como te decía, la reglamentación del BCRA para ver si se incorpora como saldo o como margen de la tarjeta de crédito que uno elija, o cómo se va a reglamentar. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que la categoría A va a poder acceder a un crédito de 90.000 pesos, la categoría B del monotributo a 120.000 pesos y el resto de las categorías a un crédito de 150.000 pesos.
En el caso del crédito anterior, como bien lo estábamos hablando en el corte, no permitía fundamentalmente la extracción del dinero, el contribuyente no se podía hacer de dinero en efectivo, sino que lo tenía que erogar a través del consumo de la tarjeta de crédito, cualquier tipo de consumo, pero no se podía hacer del dinero en efectivo. Claro, perfecto. Y yo preguntarte por último, ¿no? A la hora de pagar el monotributo, cuando vos no pagás en tiempo y forma, ¿genera intereses como cualquier otra deuda que tengamos? Exactamente, y lamentablemente los intereses de AFIP están siendo cada vez más altos. Si no mal recuerdo, la última tasa de interés que tenemos creo que es del 3 o del 3,5%, que termina siendo un 36% anual, si no es un poquito más. Y por lo tanto recomendamos a todos aquellos contribuyentes, aquellos monotributistas que paguen en tiempo y forma, porque los intereses son gravosos y se acumulan y pueden generar situaciones de incomodidad para el contribuyente. Y aquellos contribuyentes o monotributistas que estén debiendo monotributo tienen que tratar, si no le da la situación económica, de ponerse al día y no dejar pasar más de 10 periodos sin pago, porque si no la AFIP realiza lo que se llama la baja de oficio por un decreto, por mediante el cual ya no se puede, ya no es monotributista y tiene que hacer todo el trámite para volver a darse de alta ya en forma presencial dentro de AFIP. Claro, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad es que nos sacaste muchísimas dudas que teníamos sobre el monotributo. Y como dice Chinda Aguas, fue una excelente representación de la lista de renovación. Bueno, muchísimas gracias a vos, a Verónica, a Cecilia, a las dos Cecilias y a Chinda, obviamente, por el mensaje. ¿Te animás a que repitamos la lista y cuándo son las elecciones, por Sí, favor? sí, el día 30 de septiembre, para todos los colegas de toda la provincia, somos la lista Renovación, agrupación por las alternancias, y bueno, buscamos un consejo profesional y una caja que esté más cerca del profesional en todos sus aspectos. Así que los invitamos a que fundamentalmente tomen contacto con nosotros, se asesoren sobre nuestras propuestas, nos hagan llegar sus inquietudes, y bueno, y el día 30 de septiembre estaremos todos contentos ejerciendo nuestro derecho a voto. Muchísimas gracias.